saludo cordial con todos y bienvenidos a las entrevistas internacionales del Grupo de Investigación de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mi nombre es Ana Paula Muñoz. Soy estudiante de Derecho y el día de hoy me encuentro con el doctor Alejandro Falla, máster en regulación, socio de Bullard, Falla y Escurra Abogados y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Considera que existe algún problema con respecto a la aplicación de normas de libre competencia en los países de América Latina y qué soluciones plantearía usted para estos? Bueno, los países en América Latina, en su gran mayoría, ya tienen regulación de competencia, regulación destinada a proteger la libre competencia. Paraguay ha sido uno de los últimos en adoptar regulaciones de este tipo. Creo que en Latinoamérica el único que le falta es Guatemala, después todos los demás. Problemas respecto de la aplicación de este tipo de regulación en América Latina, bueno, sí hay varios. Y hay varios porque también son distintas las institucionalidades, los países, ¿no? Si bien todos somos latinos, creo que cada uno tiene su particularidad. Pero si me dijeran cuál es el problema general que podríamos destacar, yo creo que hay un problema de instituciones, de institucionalidad. Son pocos los países que tienen un diseño institucional que permite que la agencia de competencia y la aplicación de las políticas y la regulación de competencia no se vea influida por el día a día de la política. Chile es uno de esos pocos países, yo creo, en la región que tiene un blindaje institucional muy interesante, que los protege de injerencias políticas. México, yo diría, ha tratado de adoptar un método, está iniciando en esa tarea cambiaron su institucionalidad para precisamente dotar a la agencia de independencia, pero el modelo de pronto más desarrollado, como mencionaba, era el de Chile, donde quienes aplican la regulación están sujetos a procedimientos de elección que dependen de organismos constitucionalmente autónomos. En el caso de Chile, bien interesante, me gusta ese modelo, donde 4 de los 6 miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia son elegidos por el Banco Central de Reserva, que suele tener legitimidad y una serie de candados institucionales que le permiten estar blindado de presiones políticas. Yo creo que a partir de ahí, ahí tienes un gran seguro que tiene ese modelo. Después también tienes un modelo ahí, otro elemento interesante que tiene que ver con la revisión judicial. Ahí los pronunciamientos del Tribunal de Defensa de la Competencia van de frente a la Corte Suprema, no pasan por instancias inferiores. Y además por una razón de diseño también, estos procesos terminan siendo resueltos muy rápidos a nivel de la Corte Suprema, un año y medio, ¿no? Que contrasta con lo que sucede en otros países de la región, donde puede obtenerse pronunciamientos ante la autoridad de competencia en 1, 2, 5 años, y luego empieza una historia que puede durar 10 o 12 años de revisión en materia judicial. Yo creo que ahí hay lecciones que aprender. Este modelo contrasta con lo que sucede en muchos países donde muchas veces las elecciones de los que aplican la regulación de competencia es hecha a dedo, sin concurso, tras bambalinas. Eso genera mucha debilidad en las instituciones que aplican la regulación de competencia. Ahí yo diría que es un problema general
que atraviesa la aplicación de las regulaciones de competencia en la región y que muchas veces las hace susceptibles a cambios de la política, ¿no? Muchas veces la orientación de la agencia de competencia a veces viene influida digamos, por los aires que tienen quienes están en el gobierno en ese momento, lo que yo creo que le hace mucho mal a la aplicación de la regulación de competencia. Lo siguiente que diría de pronto que es un problema, que diría que ya hay mucho foco en conductas de agentes en el mercado, lo que está bien. Hay la preocupación natural de perseguir carteles y de sancionar prácticas de abuso de posición de dominio, pero, y ahí viene creo el problema, creo que en general se le pone muy poca atención a las restricciones a la competencia que se originan en el Estado, en decisiones del Estado. En Latinoamérica tenemos la tradición hemos tenido una tradición de intervención del Estado en la economía muy fuerte, ¿no? Y en algunos países, bueno, esa es la regla, no mirar Venezuela, que empezó siendo líder en temas de competencia en la región y ha terminado donde ha terminado. Pero por digamos, los años 70, 80, y en la actualidad también en algunos países latinoamericanos se confía mucho en regulaciones de precios, hay mucha intervención del Estado en el mercado, de manera explícita o implícita, a través de regulaciones que establecen simplemente barreras de acceso a los mercados. Entonces, creo que siendo tan fuerte la participación o la injerencia del Estado en los mercados, directa o indirectamente a través de regulación, creo que hay una poca atención de las agencias de competencia de esos aspectos. Son muy pocas las que tienen instrumentos para combatir ese tipo de problemas. Indecopi en Perú es un ejemplo, ¿no? Indecopi tiene toda una regulación específica para combatir las barreras o eliminar las barreras burocráticas que se establecen desde el Estado y que pueden afectar la dinámica de la competencia en los mercados. Y tiene facultades para poder declarar inaplicable una decisión impuesta por el Estado, una regulación impuesta por el Estado. No todas las agencias de competencia tienen ese tipo de instrumentos y yo creo que ese es un déficit. Yo creo que eso es un vacío que debiera ser llenado, ¿no? Y algo que creo que es común, creo que hay alguna excepción en el caso del Ecuador, vinculado a lo mismo, es que no tenemos un régimen para controlar ayudas del Estado. El Estado le gusta generar ayuditas a las empresas, sobre todo ahora en esta coyuntura que estamos viviendo, muchos estados van a generar programas de ayuda, de financiamiento, de entrega de dinero directamente a empresas privadas, ¿no? Y en ese contexto, por ejemplo, nadie se ha puesto a pensar el impacto en competencia que pueden tener esas entregas de dinero. A quién se lo va a entregar y a quién no se lo va a entregar, ¿no? Y qué distorsiones va a generarse en el mercado a raíz de estos esquemas de financiamiento. Hay otros países que tienen algún tipo de instrumento que les permite controlar el impacto en competencia de esas ayudas, ¿no? Europa, claramente. Creo que ahí hay un déficit en el marco institucional de lo que es la regulación de libre competencia en la región. Perú no lo tiene, Chile no lo tiene. Creo que son raros los casos de agencias que tienen ese tipo de facultad. Bueno, ese es un resumen de lo que podría ser un diagnóstico, mi diagnóstico.
Ok, doctor, muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta. A su parecer, ¿cuáles son los mecanismos de control que el Estado debería adoptar para evitar las conductas anticompetitivas? Y los mecanismos que tiene el Estado es un estándar en Latinoamérica el controlar las conductas anticompetitivas vía la imposición de sanciones, multas, para incentivar que se desarrollen este tipo de comportamientos. Controlar sobre todo el tema de carteles, de acuerdos entre empresas competidoras para manipular los precios, los volúmenes, o el resultado de las licitaciones públicas. Esos son instrumentos de tipo garrote, ¿no? La sanción de prácticas de cártel o de prácticas de abuso, de posición de dominio, donde, bueno, el Estado tiene un gran garrote que son las multas que puede establecer o las inhabilitaciones que puede aplicar a consecuencia de las sanciones también. Creo que es un gran garrote, eso es un instrumento importante. Creo que el segundo importante es este que comentábamos, que es el de combatir las barreras de acceso a los mercados establecidas por el Estado. Esta regulación que establece el Estado que va poniendo límites. A veces incluso detrás de la regulación hay precisamente intereses de quienes ya están en el mercado de que no les entre más competencia y usan al Estado y a la regulación para establecer esas barreras, a veces sin que el Estado se dé cuenta o quiera darse cuenta. Creo que tener un instrumento que le permita a las agencias de competencia declarar inaplicable ese tipo de regulaciones, creo que es un instrumento muy poderoso para evitar conductas o mejorar en general la dinámica de competencia en los mercados. En términos de conductas y instrumentos, yo diría que esos son los principales instrumentos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿se puede considerar como competencia desleal a los precios excesivos de productos como las mascarillas durante la emergencia del COVID-19? En general, la pregunta es si es que se puede considerar de alguna manera ilegal que están estos comportamientos. Ahora, la pregunta es primero por qué sucede, ¿no?, este tipo de comportamiento. Y de pronto suceden porque la demanda sube y la oferta no está en capacidad de poder atender ese nivel de demanda, ¿no? De pronto, si nos vamos a diciembre del año pasado, a las mascarillas, a nadie le importaba las mascarillas, a nadie le importaba los guantes, a nadie le importaba el paracetamol, a nadie le importaban los baloncitos de oxígeno, no había ni escasez, los precios eran bajos, había abundancia de ese tipo de productos en el mercado. Pero lo que cambió fue la historia que ya conocemos, que hizo que la demanda se incrementara, ¿no? Y la oferta no ha podido responder a ese nivel de demanda, simplemente. Y eso sucede con la mascarilla, como sucede con el limón. Cuando en el Perú se interrumpen las carreteras por las lluvias, esto pasó en el 2017, el precio del limón en Lima se fue por las nubes. Y no hay forma de hacer ceviche si uno no tiene limón. Y esto generó mucha preocupación, mucho estrés en la gente y lamentablemente reacciones de los políticos que querían salir bien en la foto y que salieron a recomendar medidas para controlar este tipo de situaciones y meter presos a los limoneros que estaban supuestamente acaparando los limones para aprovecharse. Bueno, pero como pasó el año 2017, una vez que se restablecieron las vías de comunicación, el limón pudo llegar a Lima y el precio del limón se cayó. Así de sencillo.
Y se cayó porque las condiciones del mercado cambiaron. Y lo mismo va a pasar con las mascarillas, y lo mismo va a pasar con el oxígeno, y lo mismo va a pasar con el paracetamol. Eh, yo creo que no es, eh, no creo que puedo calificar como ilegal que los precios suban. Eh, no existe, por lo menos en el Perú, forma de calificar eso como un acto de competencia desleal o como un acto de abuso, de posición de dominio, como un precio abusivo. Por lo menos en el Perú esa figura no existe. Y creo que está bien que no exista, porque si es que empezamos a perseguir a los comerciantes de las mascarillas o a los limoneros, o empezamos a tratar de controlar esos precios vía regulación o vía sanciones de la especulación o acaparamiento, lo que estamos generando es el efecto contrario. La gente no le va a interesar comercializar ese tipo de productos porque corre un riesgo que no quiere correr. De pronto importadores que quisieran, o gente que quiere importar el producto, que no existe hoy día, va a dejar de hacerlo porque de pronto no les es negocio traer el producto y venderlo al precio que sea regulado. Entonces, creo que son medidas que terminan siendo peor que la enfermedad. Es como si le echaran gasolina al fuego, el tratar de perseguir y sancionar ese tipo de comportamiento. Gracias, doctor. Y con respecto al contexto que estamos viviendo sobre pandemia, ¿considera que en la situación actual existe una alta posibilidad de generar un monopolio u oligopolio de empresas dedicadas a la venta o producción de estos productos de bioseguridad que ahora son muy necesarios? Esta pandemia, digamos, va a tener su fin. Lo de las mascarillas va a seguir así por algunos meses más, pero una vez que se invente la cura, y no tengo la menor duda que la cura se va a inventar, los precios se van a ir al tacho y van a volver incluso por debajo de los precios anteriores a la pandemia, porque va a haber tal cantidad de mascarillas en el mercado que las van a regalar. Entonces, en ese contexto, me es difícil pensar en calificar, encontrar una posición de dominio eh, en el productor o en el comercializador de esos productos, que además son cientos. No estamos en el caso de la patente de la cura del virus, ¿no? En ese caso ya sería otra la discusión, pero si estamos hablando de mascarillas, de oxígeno, me resulta difícil poder calificar la situación de las empresas productoras como una de posición de dominio en las circunstancias actuales. Creo que sí, van a tener un periodo donde pueden ejercer cierto poder de mercado, pero es coyuntural, es circunstancial. Es como el comerciante que se estoqueó antes de que se cortaran las vías de comunicación y tiene mucho limón. No, claro, es el único que tiene limón en Lima, y que sí, va a poder en ese periodo cobrar más, pero una vez que se restablezcan las vías, su poder va a desaparecer en el acto. Yo creo que más o menos eso es lo que va a pasar en varios de los productos de los cuales hoy estamos hablando, y despierta la preocupación de los políticos. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta es, ¿cree que la libre competencia ya en la práctica realmente permite a las pequeñas empresas realizarse en la economía del mercado? Sin duda, yo creo que no hay cosa que más les ayude que la competencia a las pequeñas empresas. Eh, Hay muchos ejemplos de empresas que han sido pequeñas y creo que ese es el ejemplo de Latinoamérica, ¿no? Y han ido creciendo en base y en el medio de un sistema que les permite
crecer en base a su ingenio, ¿no? Y si yo diría que el principal obstáculo para que esas empresas pequeñas crezcan es el Estado. En Latinoamérica es el propio Estado que a través de regulaciones limita el crecimiento de las pequeñas empresas. Las limita sometiéndolas a requisitos absurdos, ¿no? Mire, ejemplos tan simples como las municipalidades que otorgan las licencias para operar, que someten muchas veces a los negocios a horarios, ¿no? Donde uno no puede abrir antes de las 8 de la mañana ni cerrar después de las 12 si no tiene un permiso. Bueno, esas normas son las que muchas veces restringen la capacidad de crecimiento de las empresas. De pronto hay clientes que pueden llegar luego de las 12 de la noche o antes de las 8 de la mañana. Un peluquero podría querer atender a sus clientas entre las 6 y 8 de la mañana, pero no puede hacerlo porque está prohibido. O un restaurante, acá hay uno famoso que se llama Siete Sopas, que es un negocio básicamente madrugada, pero no una municipalidad que le prohibió operar más allá de las 12 de la noche, ¿no? Bueno, esas son regulaciones esto es un ejemplo, ¿no? Hay miles de regulaciones del Estado que más bien son los que frenan el desarrollo de estas empresas, o lo peor, las terminan llevando a la informalidad. Algo que tenemos en Latinoamérica, no sé cómo está Ecuador, pero me imagino más o menos como Perú, donde hay una gran cantidad de informalidad, de empresas que se desarrollan en un entorno informal, y eso es un sobrecosto para ellos, generado por el Estado. O sea, yo diría el problema para crecer de las empresas pequeñas, más que ser un problema de mercado, es un problema de regulaciones del Estado. Ok, doctor, muchas gracias, le agradezco por su tiempo y de parte de la Pontificia Universidad Católica le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Bueno, espero que les sirva.